7 y 19. RPP presenta Diálogos con Pepe Gán. Y suenan los cañones. Ya está con nosotros como cada viernes Pedro Pablo Kuczynski atendiendo nuestra llamada telefónica. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Ahí estuve, esta noche tuve un sueño sobre la OEA. Imagínate, la Organización de Estados Americanos, porque parece que hay oposición a la idea de proponer a Delgado Sayán como secretario general, ¿no? No sé si tenemos el chance de ganarlo o no, pero yo creo que sería una buena cosa, ¿no? Porque si alguien que no tiene un poquito de rosado, no lo van a elegir ahí, ¿no? Los votos de la OEA están en manos de los países del Caribe, de Centroamérica, de países que Chávez ayudó en el pasado, ¿no? Y yo creo que es interesante el tema para el Perú. Ha sido uno de los temas que se ha cuestionado ante la presentación de Ana Jara en el Congreso, pero yo quería preguntarte cómo has recibido esta votación, 65 abstenciones, 50 votos a favor de la confianza, después de haber firmado una carta pidiendo que se otorgara la confianza. ¿No fue inadecuada o inoportuna esa carta de 4 ex primeros ministros como entrometiéndose en la tarea del Congreso, Pedro Pablo? No, porque nosotros no somos congresistas, no tenemos voto ahí, pero somos premieres que han desarrollado una labor reconocida, y lo que estamos diciendo es: miren ustedes, antes de votar, piensen bien en la estabilidad del país. Y yo creo que lamentablemente es esta cosa que se va a hacer ahora en 2 tiempos. Hoy es el segundo tiempo. No es buena para la estabilidad del país, no ayuda a la economía. ¿Por qué está la economía parada? Una de las razones es inestabilidad política, ¿no? Entonces yo sí creo que es perfectamente legítimo decirle a los congresistas: piensen antes de votar. No le vamos a decir cómo voten, pero voten a favor de la estabilidad, pues, ¿no? Ahora, claro, yo sí defiendo la carta. El Congreso ha aprovechado la presencia de Ana Jara para presentar casi un listado de lavandería respecto de las concesiones que debería hacer el gobierno. La candidatura de Diego García Sayán es una de las objeciones o de los reclamos de la oposición, pero están pidiendo la cabeza nada menos que del ministro Castilla, y eso de una bancada como la del PPC. Bueno, discutamos eso, ¿no? Discutamos eso. Es absolutamente cierto que la economía se ha frenado. ¿De dónde viene eso? Eso viene de 2 causas. Una absolutamente técnica, que es la caída del precio del oro. Y las exportaciones de oro del Perú se han ido a la mitad. Menos volumen, menos precio. Ahí hemos bajado 3-4 mil millones de dólares. Es un montón, y eso explica en gran parte esta caída del crecimiento. Segundo, inestabilidad política. Ya estamos en el 6º premier de este gobierno en 3 años. Tenemos a cada rato cambios y cambios y cambios. Yo creo que eso, para un inversionista que va a poner su plata en poner su tienda o hacer su inmobiliaria o poner su fábrica, es muy negativo. Y yo le diría al Congreso, con todo respeto, es un poder importantísimo del Estado, de la democracia, no vuelvan hoy a hacer lo que hicieron anteayer. Eso está mal, está mal. Así
como lo dijimos hace una semana, así se destruyó la tercera y cuarta república de Francia y se fueron al tacho. Así vino Italia a caerse al abismo económicamente. Yo creo que tenemos que promover el crecimiento, la estabilidad. Obviamente, la economía es lo fundamental y qué bien que la gente esté enfocada en el crecimiento. El ministro, primero, él no es el único que maneja la economía, también está el Banco Central. Él propuso hace ya un tiempo un conjunto de medidas que yo no sé, los analistas no están todos de acuerdo si van a ser efectivas o no, pero por lo menos lo propuso, se dio, el Congreso las aprobó, pero es un poco inocente pensar que si el Congreso aprueba algo, en 10 minutos van a surgir las fábricas y los edificios, ¿no? Entonces, yo diría que hay que amarrarse bien el cinturón, resistir el embate, obviamente ser conciliador en la presentación que va a hacer la premier hoy, ¿no? Pero decir, bueno, aquí tenemos que trabajar, realmente no me parece muy bien todo esto. Bueno, el otro tema difícil es el aporte de los independientes a las AFP o a la ONP, que ha generado un gran malestar y que en realidad ha llevado a poner en cuestión todo el sistema, pero eso es un largo debate que ya analizaremos en otro momento. Yo quería preguntarte por una noticia proveniente de Estados Unidos, porque se ha fijado una multa, en realidad un pago indemnizatorio verdaderamente astronómico para el Bank of America, 16.300 millones de dólares por proporcionar información. 16.650 millones, pero aquí estoy leyendo el New York Times, de uno de los periódicos más prestigiosos del mundo y de Estados Unidos, en primera página. Dice, sí, hay una multa de 17.000 millones, en realidad redondeando, ¿no? Pero el costo para el Bank of America solo va a ser 12, dice. Bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Obviamente hubo inmensos abusos en dar estas hipotecas sin documentación en los años 2005, 6, 7 y 8, ¿no? ¿Y qué pasó? El Bank of America compró una financiera que se llamaba Countrywide, que era el rey de los abusos, ¿no? Y bueno, y después se dio cuenta, después de comprarlo, que había comprado una carcocha, ¿no? Y al mismo tiempo se estaba cayendo Merrill Lynch, que uno de los bancos de inversión más importantes, y lo compró para salvarlo, ¿no? Un poquito alentado por el mismo gobierno, ¿no? Y Merrill Lynch también había hecho hipotecas malas. Entonces, aquí la culpabilidad del banco no es tan clara como aduce el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Eso es lo que te iba a decir, porque en todo caso, un error al hacer una adquisición y un esfuerzo por evitar la caída de Merrill Lynch, estamos hablando de septiembre del 2008, ¿no es cierto? El 15. ¿Y quién causó todo esto? Fue la decisión del Tesoro americano de dejar caer a Lehman Brothers. Y eso creó un efecto en cadena que casi se lleva abajo a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, otros grandes bancos de inversión, y al final sí se llevó a Merrill Lynch al abismo. Y entonces ahí empezaron las llamadas, oiga, ayude, cómprelo, vea lo que se puede hacer, etcétera. Y después, como premio, te dicen, bueno, ahora paga la multa, ¿no? Yo no voy a defender a los bancos, hubo abuso, etcétera, hubo estupideces, pero al
final el causante, el gran causante de todo este lío que ha habido, del cual recién se está saliendo a duras penas, fue el mismo gobierno, la Reserva Federal, que aumentó demasiado su expansión monetaria, y eso se derramó en préstamos demasiado fáciles. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado aquí cuando se escriba la historia de esta época. Yo creo que las conclusiones van a ser distintas. Y en el Perú pagamos una partecita de los platos rotos. En el año 2009 el crecimiento se fue a 0,9. Pero regresando a lo de esta mañana en el Congreso, yo creo que hay que tener una mente clara. La inestabilidad es mala para el crecimiento económico. Sin la menor duda, Pedro Pablo, y en eso coinciden la mayoría de analistas, quienes interpretan que el voto del miércoles, la abstención mayoritaria, ha sido un llamado de atención, una tarjeta amarilla, no una objeción al papel que ha venido desempeñando y que esperamos pueda seguir desempeñando en la primera ministra. Ahora, Guido, la tarjeta amarilla también habría que ver si el Congreso merece una tarjetita amarilla también. No. Al Congreso le sacan tarjeta roja directa. Yo estoy dispuesto a apostar contigo y los oyentes que todo esto se resuelve hoy, ojalá. ¿Y por qué? Porque ya los congresistas, yo me imagino que se dieron cuenta que están prendiendo la mecha con esto. Viene el fin de semana, viene el viernes, van a querer almorzar, tomar su siesta, etcétera, y al final se aprobará el gabinete, ¿no? Bueno, vamos. Y mientras tanto, al canciller hay que decirle que sí, persista con la idea de nombrar a Raúl Delgado. No, a Diego García Sayán. Diego García Sayán, perdón, estaba confundiéndolo con el médico. César, el médico es César. Y se vienen épocas muy importantes en América Latina. En Brasil puede haber grandes cambios en estas elecciones de octubre. En Argentina va a haber cambios. En Venezuela ciertamente hay cambios. Y yo creo que la OEA requiere una reforma total, eso sí. Sí, pues además resulta injustificado ceder a una presión que viene de los sectores a los que Diego García Sayán combatió. Vienen básicamente del fujimorismo con acusaciones además absolutamente falsas, ¿no? Como ser proselderista por haber liberado a quienes están injustamente condenados por delitos de terrorismo. Y Diego y yo hemos tenido entredichos sobre eso, pero yo reconozco que es una persona capaz de prestigio internacional, y si está dispuesto a emprender una reforma muy importante ahí, pues habrá que apoyarlo, ¿no? Muy bien, Pedro Pablo, muchas gracias. Bueno, un siempre, un gusto conversar contigo. Seguimos hablando. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Diálogos con Pepe K.